Existe una pequeña joya en donde está representado lo que se veía cuando se entraba en la casa de Yahvé, que lo hizo ver ella. Es decir, el arca de la alianza, atrás estaba una escalera que subía, el altar de los holocaustos donde quemaban esa grasa, de la cual él tenía que oler el humo para calmarse. Está escrito continuamente en la Biblia. Él tenía que oler el humo de cierta grasa animal quemada para poder calmarse. Esto lo pueden leer tanto en las Biblias que tienen en sus casas. Esa joya representaba lo que uno veía si entraba en la casa de Yahvé. Donde que en la casa de Yahvé podía entrar solo la familia del sumo sacerdote o algunos levitas para las ceremonias del día. ¿Quién podía saber lo que se veía ahí adentro? Aquellos que le habían construido, pero si ustedes leen la Biblia sabrán que construyeron fueron de la tribu de Dan, es decir, los danitas. Por eso en las tumbas de los Danoi se encuentra algo que recuerda que lo que había ahí, porque ellos lo habían visto, porque por lo menos uno de los artesanos lo habían construido. La historia es mucho más fascinante de la fábula que nos han contado. Muchísimo más fascinante. Entonces, está esta gente que sale y Moisés que dice siempre sus padres, sus padres. Entonces Moisés tenía la misión de intentar conquistar un pedazo de territorio habitable en nombre de Yahvé, al que le habían asignado un pueblo, no los hebreos, atención, sino a un pueblo, pero no los hebreos. La Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sem, uno de los 3 hijos de Noé después del diluvio. Mamma mía, cuántas cosas me vienen a la mente. Si quieren lean Flavio Josefo cuando habla del diluvio. Él cita una historia que es Nicolás Damasceno, que habla del diluvio, que este Nicolás, en su Historia Universal, escribe que al final de esta inundación, sobre esa montaña, había mucha gente. Después, en un cierto momento, llegó una familia en un bote, dice Nicolás Damasceno. Quizás son aquellos de los cuales habla Moisés en su libro La Torá. Es decir, que había mucha gente. Después llegó una familia en su bote. Llegaron allí y luego cuando las aguas empezaron a bajar, intentaron comenzar los otros de bajar, pero como estos tenían mucho miedo, decidieron quedarse de arriba mientras José bajó primero. Damasceno habla sobre esa gente, esas montañas, que había mucha gente. Con la Biblia es mejor hacer de cuenta que es verdad. Si todos hicieran de cuenta que es verdad, el mundo sería más tranquilo. Ella nos lo haya explicado muy bien, pero si ustedes leen la Biblia y luego vean en televisión o lean en los periódicos lo que hace el ISIS, no hay ninguna diferencia. El ISIS es un perfecto ejecutor de las órdenes de Yahvé. No estoy diciendo que Yahvé está dando órdenes al ISIS, pero si ustedes leen la Biblia y leen lo que hace el ISIS, dirán, lo que estos están haciendo es lo que está escrito allí, las mismas órdenes. Destruyan sus lugares de culto, mátenlos, dególlenlos. Los degollaremos sobre las escaleras de sus templos. El método es ese. Sem, luego hijos e hijas, hasta uno que se llama de los Ibrín, Eber, otros hijos e hijas, se llega a uno que se llama Tarek, o Terach, que tiene un hijo llamado Abraham, otro que se llama Nacor y otro que se llama Arán. Esto es fundamental. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac y luego tiene 2 hijos, uno que se llama Jacob y el otro Esaú. Lo siento mucho que no tenga una Biblia, si me podían ayudar. En Deuteronomio 32 está escrito: esta no, es la guerra contra los madianitas.
Dado que estoy escribiendo el libro nuevo, se me vienen a la mente muchas cosas. Era correcto, solo había abierto en números. Lo leeremos según el método que les dije anteriormente, Deuteronomio 32:8, cuando el Elión daba a cada nación su herencia, cuando dividía a los hijos del hombre, fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos, y esa división porción de Yahvé es su pueblo. Es decir, Jacob es la parte de su herencia. Jacob, no los hebreos, ni siquiera la otra parte de la familia de Abraham, solo este. Elión designó a Yahvé solo a estos. Versión en español dice: es decir, él tenía que conquistar un territorio, por eso estos no poseían ni siquiera uno. Por eso él tuvo que construirse un ejército. De lo contrario no hubiera podido hacer nada. El versículo 12 está escrito que Yahvé solo lo condujo, no había a su lado ningún Elohim extranjero. ¿Entienden? El jefe de los Elohim, llamado el Elión, ese que está en lo alto, asigna a Jacob y él se encarga por su cuenta. Y no se hace ayudar por sus compañeros. Es más, a sus compañeros les dije antes el nombre. Uno se llamaba Quemos, tu Elohim Quemos. El otro se llamaba Elohim Malcom. Le había asignado pedazos de la misma familia. Quemos es el Elohim de los moabitas, que son descendientes de Lot, sobrinos de Abraham. Milcom es el Elohim de los amonitas, que también es descendiente de Lot, sobrino de Abraham. Por lo tanto, este es Yahvé, este es Quemos y este otro es Milcom. La familia de Abraham, en el mejor de los casos, fue dividida entre tres Elohim distintos. Nosotros tenemos la historia de este, porque este pueblo logró mantener e imponer muy bien su historia, de imponerla. La historia de estos otros la he examinado en uno de mis libros, aquella de los moabitas, donde está una estela, etc. De estos no tenemos mucho, ya que no hicieron buen trabajo como los otros. Por lo tanto, con los años se perdieron sus rastros, se mezclaron con los otros pueblos, etc. Pero nosotros tenemos la historia de estos, y la Biblia nos dice muy claramente que estos fueron asignados a este y que estos otros fueron asignados a otros. En mi opinión, 1, 2 y 3 eran hermanos. Es por eso que esta familia había sido repartida entre ellos, y aquí nos dicen que él se ocupaba de ellos por su cuenta. ¿Cuál sería el motivo por el cual dice eso? No había a su lado ningún Elohim extranjero. Si no existe otro Elohim, si Elohim significa Dios, es obvio, ¿no? Tendría que ser obvio. Pero para la Biblia es obvio lo contrario. Exactamente lo contrario. Es decir, lo que explica Mauro Viglino es que si es obvio que nada más existiese un solo Dios verdadero, no habría la necesidad siquiera de luchar contra otros dioses, porque el único que existía, por lo tanto, sería el Dios Yahvé. Pero precisamente como las traducciones reales en el hebreo nos dicen que hubo distintos dioses, para eso hay distintos videos que explican este punto en nuestro canal. Precisamente se tuvo que constantemente recordar que tu único Dios iba a ser Yahvé y a él era el único que debías de adorar, porque habían otros dioses alrededor que también pedían las mismas cosas que Yahvé, la misma adoración. Y cada pueblo, estos pueblos que señala Mauro Viglino, que son familia de primos o tíos de Isaac, Jacob, de todo este tipo de personajes históricos, precisamente había una lucha entre los Elohim por esta repartición de pueblos que Mauro Viglino señala en esta parte de su conferencia. Que exista o no exista este fenómeno o esta historia es otra cosa. Por eso él dice, hay que hacer de cuenta que eso que está escrito es verdad,
porque simplemente nosotros no tenemos las pruebas por la historia de que haya existido realmente esto. Solamente tenemos esto y hay que respetar las traducciones. Y al respetar las traducciones se desvela todo un panorama muy distinto de distintos dioses, de distintos intereses. Entre ellos Yahvé, pero había muchísimos más que incluso hay un gran paralelismo con otras culturas como la hinduista, que sería la más fácil de hacer paralelo, pero también otras como la griega y la romana, que tenían sus propios dioses y que curiosamente para la adoración de estos pedían las mismas cosas, como el grato olor quemado de la carne, entre otras muchas otras cosas más.